Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Pueden tomar asiento. Les invito a abrir sus Biblias, gracias a los músicos. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 al 4. Y seguiremos después leyendo algunos versículos. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 al 4. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 al 4, y dice así la palabra del Señor. David censa al pueblo, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hubiese censo de Israel, y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Amén. Hoy estaba mirando en este pasaje, ¿no? En primer lugar, viendo al protagonista que nos habla la Escritura, y es el rey David. Un hombre en eminencia, un hombre de autoridad, que tenía mucho pueblo. Como dice Joab en el capítulo 5, dice: y dije Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? Lo que le estaba diciendo Joab a David era: ¿cuánta gente tienes a tu alrededor? ¿Cuánta gente hay en el reino? Y lo que dice de Joab a David es: no hagas esto, rey, no hagas esto, porque ¿para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? Yo digo, ¿cómo puede el enemigo incitar el corazón de un hombre a menos que uno le dé cabida, a menos que uno le dé apertura? En este caso, ¿por qué David le estaba dando apertura? Porque en primer lugar estaba cometiendo un error en su vida, y era no obedecer lo que la Escritura dada a Moisés, que en Números, en el capítulo 30, en el versículo dice que si se hacía censo, todo hombre tenía que pagar por su persona para que no hubiera mortandad. Esa era la cláusula que Dios le había dado a Moisés, que si hacían censo, cada hombre que fuera censado tenía que dar cierta remuneración a Jehová para que no tuviera mortandad, no recibiera un mal sobre su vida. Y esto parece que David lo dejó de lado. Por eso digo, cometió un error, dejar de lado la palabra del Señor y dejarse llevar por lo que había en su corazón, que por más que Joab, su general, le estaba diciendo: tienes mucho pueblo, tienes muchos soldados, no hagas esto, porque le estaba todavía diciendo por qué iba a pasar, algo iba a pasar sobre el pueblo de Israel, y era que un mal les iba a venir. Yo digo, qué interesante cuando no solo el hombre en autoridad, sino los que están bajo el liderazgo de él, conocen la palabra de Dios. Joab conocía el mandamiento de Dios, y por eso le está previniendo al rey David que no haga esto, que no haga esta cosa. Pero yo digo, cuando un hombre es incitado, y busqué la palabra incitar, y dice, es ser influenciado, es influenciar a una persona a hacer una cosa. No está mal la palabra incitar a algo, porque dice, es influenciar a una persona a hacer una cosa. Si esa cosa es bueno influenciar. Pero cuando hay algo malo, cuando hay algo que trae maldad sobre a nuestro alrededor, a nuestra vida, pues uno que tiene que hacer es desecharlo. Por eso yo pienso, cuando David se dejó incitar por Satanás para hacer este censo, lo que predominó en él fue el orgullo en su corazón. Y no meditó en lo que la palabra de Dios le advertía, no meditó en el consejo de Joab. Se dejó llevar por sus pensamientos, por su emoción, y llevó a cabo este censo. Y me gusta porque Joab le dice: para pecado a Israel. Siempre que tomamos una decisión, en este caso David estaba tomando una mala decisión, eso afecta a otros. No es que por las decisiones que uno toma solo me afectan a mí, no. Cuando estamos insertados en una comunidad, en un grupo, siempre va a afectar. Y en este caso el rey David no estaba viendo las consecuencias de su decisión, no estaba viendo el mal que traía sobre su nación, no estaba viendo el mal que traía sobre su reino. Pero dice que Joab
no logró persuadirlo, sino que más la orden del rey, dice, pudo más que Joab. Entonces, ¿qué le tocó hacer Joab? Obedecer la orden del rey. Y dice que Joab sí salió, por tanto, Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Recorrió todo el reino, le trajo el resultado y dice que había 1.100.000 que sacaban espada de Israel. Había una cantidad de hombres que estaban dispuestos a pelear por el rey. Y yo digo, cuando le tocó a David saberle el número de hombres que había, pues yo pensaba así, lo que lo incitó a desobedecer la palabra de Dios fue el orgullo. ¿Cómo se habrá sentido David en ese momento? Dijo, logré mi objetivo de saber cuántos hombres tengo a mi lado, cuántos hombres tengo a mi favor, cuántos números de hombres tengo en mi reino. Pues él estaba preparado para toda guerra, estaba preparado para hacer cualquier batalla porque contaba con qué hacerlo. Pero lo que Dios está atacando en la vida de David no es solo el haber desobedecido la palabra, sino lo que había en su corazón. Muchas veces encontramos en la palabra que dice que David era conforme al corazón de Dios. Era un hombre que se arrepentía, era un hombre que buscaba el favor de Dios, pero en momentos de debilidad en su vida, en momentos que se alejaba de Dios, cometía ciertos errores. Y es algo que David tenía que estar acostumbrado y tenía que haber aprendido, y no, parece que en este momento no lo estaba haciendo. Y dice que en el versículo 7, asimismo esto, dice, desagradó a Dios e hirió a Israel. Qué tremendo, hermanos, cuando un mal viene por la culpa de una mala decisión de uno. Todo el peso que eso conlleva, ¿no? Porque una cosa es cuando el mal nos afecta a uno personal, pero cuando el mal afecta a otros, eso tiene un mayor peso. Y David parecía que no lo estaba entendiendo cuando mandó a Joab a hacer el censo. No se estaba dando cuenta de la magnitud, solo se dejó incitar por Satanás. Solo dejó que la influencia de Satanás tocara su mente, tocara su corazón, sus emociones y llevara a cabo hacer este censo. Y cuando nosotros estamos dispuestos a hacer algo, sea bueno o malo, cuando nosotros estamos dispuestos a tomar decisiones equivocadas, Dios nos mira. Dios está ahí esperándonos. Dios nos mira. Y dice que en ningún momento Dios le salió al encuentro a David para decirle qué mal que estás haciendo. No, porque estaba Joab, el general, alguien que David estaba viendo cara a cara. Cuando uno ve a alguien cara a cara y le está dando un consejo, uno que puede decir, bueno, me están hablando personalmente, me están confrontando a mí como persona, me están diciendo que si tomo ese camino equivocado me va a ir mal. Pero si no logramos escuchar a las personas que vemos, ¿cómo podremos escuchar a Dios que no lo vemos, aunque sabemos que es real? Y eso es lo que le estaba pasando a David. Dios entonces, ¿qué hace? Espera que David haga lo que él quiera. Pero David no iba a dejar de saber lo que Dios pensaba al respecto, porque Dios ya se lo había dado a Moisés. Había dicho que no censaran al pueblo. Y si lo hacían, tenían que pagar una ofrenda a Dios. Porque ¿saben qué significaba esa ofrenda a Dios? Que cada israelita le pertenecía a Dios. ¿Por qué? Porque si uno mira el Antiguo Testamento, hermanos, no lo dirigían los reyes al pueblo de Israel, lo dirigía Dios. El pueblo se movía según donde Dios los mandaba. Así fue como Dios los sacó de Egipto y los fue guiando por el desierto y los fue guiando a través de los jueces, pero siempre buscando la voluntad de Dios, que era lo que Dios decía. Tantas victorias que habían obtenido buscando la dirección de Dios. Cuántas derrotas tenían cuando no buscaban la voluntad de Dios. Y David era conocedor de todas estas cosas. Sin embargo, dictaminó en su corazón hacer su voluntad. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener cuidado cuando dictaminamos en nuestro corazón hacer nuestra voluntad. Porque a veces nuestra voluntad no se asemeja para nada con la voluntad de Dios. Solo nos dejamos llevar y eso va desencadenando cosas que después a la larga o a la corta traen consecuencias, traen dificultades en el camino. Dice en el versículo 8, dice, entonces dijo David a Dios. Yo digo, cuando uno
va viendo todo el mal, todas las cosas que están aconteciendo, cuando las cosas no salen bien, dice que entonces David dijo: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba reconociendo su pecado. Pero a veces el reconocer el pecado no quiere decir que nos quiten las consecuencias de ese pecado. Las consecuencias ya se dan. Y uno lo que tiene que asumir es la consecuencia de su pecado. Es la consecuencia de su error. Es la consecuencia de sus malas decisiones. Y David en este momento, al no escuchar el consejo de Joab y haber hecho esto, pues en un momento se quitó la influencia del enemigo. Cuando un hijo de Dios se deja influenciar por el enemigo, pero en un momento se arrepiente de corazón y busca a Dios, ¿Dios qué hace? Dios escucha. Pero aunque Dios escuche, las consecuencias están. ¿Entiende eso? Nunca Dios va a sacar las consecuencias de un pecado. El pecado fue hecho y las consecuencias existen. Lo que tiene que hacer un hombre y una hija de Dios, un hombre de Dios, es asumir las consecuencias y pasarlas en Dios. Es asumir el error y decirle: Señor, ten misericordia de mí, como lo decía el rey David, dice. Pero lo que me gusta es que dijo: he hecho muy locamente. No me equivoqué, dijo muy locamente. ¿Dónde estaba mi pensamiento? ¿Dónde estaba mi corazón? Que actué de esta forma. Conociendo la palabra, conociendo lo que Dios pide, actué locamente. Dice, y todavía sigue diciendo: y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, que era un mensajero de parte de Dios en este momento, Gad, en la función que tenía en este pasaje. Ve y habla a David, dice, y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. A veces por eso decía, el pecado trae sus consecuencias. Lo que Dios le dijo: no te voy a quitar la consecuencia, perdono tu pecado, pero no te quito la consecuencia, la vas a pasar. Pero de estas cosas que te ofrezco, escoge una para ti. Y eso es interesante cuando Dios nos hace volvernos a Él, cuando Dios nos hace volvernos al camino correcto. El pecado existió, las consecuencias están, pero Dios siempre nos da una posibilidad para volvernos a encaminar al camino correcto. Y lo que Dios le dice es: escoge 3, de estas 3 escoge una. 3 años de hambre, dice 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios. Si David pecó por su orgullo, hermanos, su orgullo tampoco lo iba a dejar escoger estas cosas. Que todos los reinos dijeran que él estaba matando a su pueblo de hambre, David no lo iba a soportar. Que todo el pueblo dijera, o todos sus adversarios dijeran que David estaba cayendo derrotado por sus enemigos, David no lo iba a soportar. Porque él era un hombre de guerra, de estrategia. Era un hombre que arremetía, conquistaba. ¿Y quién le daba la victoria? Era Dios. Siempre hablamos cuando David derrota a Goliat. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué? Porque iba en el nombre del Señor. Y cada victoria que él obtenía era porque iba en el nombre del Señor. Pero en este caso, David no estaba en el nombre del Señor, se aceptaba esta cláusula de Dios. Entonces, ¿qué eligió él? O por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, la mortandad en la tierra. Dice, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? ¿Qué le dice Gad? Medita qué es lo que vas a responder a Dios. Porque por tu culpa vino va a venir todo un mal. Por tu culpa vamos a recibir una consecuencia. Y ahora tienes que escoger qué va a ser lo mejor para que todo lo podamos resistir. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia. Yo digo, ¿cómo el pecado nos lleva a ponernos en posiciones en nuestra vida que no tendríamos que estar? Que no tendríamos que vivir. Pero cómo la desobediencia nos hace estar en lugares, en momentos que nos hacen producir esta angustia, como
lo que describe David. Estoy en grande angustia. Cuando uno está angustiado, hermanos, se le nota. El corazón parece que no aguanta más tristeza, más agonía, más amargura. Porque está como enlutado el corazón de uno. Pero ¿qué es lo que dice David? Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo. Si bien yo pequé, dice, si bien yo traigo este mal sobre el pueblo de Israel, sobre mi reino, yo también sé que si elijo el juicio, el castigo de Dios, Él es misericordioso. Su misericordia es grande en extremo, dice. Pero que no caiga, dice, en manos de hombres. Yo creo que con la forma de ser de David eligió la mejor elección que hizo. Porque sabía que si bien él necesitaba ser corregido, necesitaba pagar las consecuencias de su pecado, también sabía que había un Dios que lo amaba, un Dios que podía perdonarlo. Y por eso eligió esta sentencia, pues elijo tu juicio, elijo lo que tú dictamines. Dice, así que Jehová envió, dice, una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. Yo pensaba en el mundo en que estamos viviendo esta pandemia. Las causas pueden ser muchas. Podemos especular, podemos decir, fue por esto, pero el principal problema que hay en la humanidad es el pecado del hombre. Es el alejarnos de Dios, es el no reconocer a Dios y dejar que el orgullo, que la vanidad, la autosuficiencia de uno mismo nos hagan alejar de Dios. Y a veces cuando suceden cosas en esta humanidad, decimos, qué malo que es Dios, ¿dónde está Dios? Pero Dios sí está mirándonos. Dios sí está esperando que el hombre actúe de otra manera. Dios está viendo la posibilidad, Dios le ha dado la posibilidad al hombre de elegir y que sepa tomar buenas decisiones en su camino. Pero el hombre constantemente parece que toma una buena decisión y toma 10 malas. Sea por el orgullo, sea por lo que sea. Y a veces esas consecuencias, esas decisiones que toman, nos afecta a toda la humanidad. Y nosotros estamos dentro de la humanidad como iglesia. Y no podemos detener nosotros lo que en la humanidad está pasando, pero sí podemos caminar diferente a lo que el mundo camina. El mundo camina con angustia, el mundo camina como dice David, está angustiada mi alma, está mal lo que está pasando, ¿qué pasará con nuestras vidas? Y empiezan a especular tantas cosas alrededor. Pero cuando un hijo y una hija de Dios se sujeta a la voluntad de Dios, qué diferente, porque uno puede caminar en esta humanidad, pero con un corazón diferente. Un corazón que está cimentado en Dios, que está sujeto a Dios, que está esperando en Dios. Es totalmente a lo que el mundo puede hacer. Por eso, cuando Dios le dice al ángel que destruía todo, dice, basta ya, detén tu mano. Si Dios ve un cambio en la humanidad, ¿acaso Dios no le va a decir, basta ya, detén tu mano a esta mortandad, a esta pandemia? Claro que Dios lo puede hacer. Pero lo que Dios está esperando, que realmente haya un corazón humillado delante de su presencia. Yo me preguntaba y decía, ¿a dónde nos está llevando Dios con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor? ¿A dónde nos está llevando a la iglesia, al mundo? Dios está llevando a la humanidad a que se arrepienta. Dios está llevando a la humanidad que realmente le reconozca, que deje de confiar solo en sus fuerzas, en su humanidad y comience a reconocer que hay un Creador, que donde Él dictamine algo, Él puede hacer destruir todas las cosas que uno conoce, uno está acostumbrado a ver. Que se puede terminar este mundo porque Él lo puede hacer, porque si Él lo creó, Él también puede destruirlo. Pero hay una iglesia que tiene que levantarse en medio de esta pandemia, en medio de estas dificultades, en medio de lo que estamos viviendo, y levantarse y creerle a Dios. Hay una iglesia que tiene que caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay una iglesia que tiene que transmitir una esperanza en Dios, una confianza en Dios, y no apoyarnos en las circunstancias que vivimos, no apoyarnos en las cosas que tenemos, sino decir, Señor, aunque no lo tenga todo, Señor,
porque las cosas materiales no lo son todo. Pero la palabra de Dios nos enseña que cuando estamos en Cristo, cuando estamos sujetos a Él, cuando estamos siendo obedientes a Él, ¿sabe lo que sucede en el corazón de cada uno de nosotros? Nos sentimos completos en Él. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado en momentos de que Dios nos ha tocado, que hemos sentido la presencia de Dios y hemos dicho, Señor, me siento completo en ti? ¿Cuántas veces hemos cantado una canción, aunque lo tenga todo, Señor, pero tú eres mi todo? Tú eres mi todo. Fuera de ti nada deseo. ¿Cuántas veces hemos cantado esa canción? ¿Por qué? ¿Cuándo podemos expresar fuera de ti nada deseo? Cuando estamos en esa comunión íntima con Dios. ¿Cuántas veces el rey David había estado en esa comunión íntima con Dios? Había derramado su alma en el altar a Dios. ¿Cuántas veces había ayunado, había orado por situaciones adversas cuando los enemigos lo querían arremeterlo y Dios ponía su mano y detenía y Dios le daba la victoria? David era un conocedor de esto. David era un conocedor de las victorias, de las batallas que Dios lo había librado. ¿Cuántas veces Dios había librado su vida de que lo mataran? Pero en este momento David había cometido el error de no tomar la palabra de Dios en serio, de no hacer caso a lo que la palabra de Dios dice. No censes porque viene mortandad. Y si lo haces, que todos lleven una ofrenda a Jehová. ¿Por qué? Porque ellos me pertenecen. El pueblo de Israel le pertenece a Dios, le pertenece a Dios. La iglesia le pertenece a Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. Y si le pertenecemos a Dios, nos tenemos que dejar guiar por la palabra de Dios. No por lo que el mundo dictamina, sino por lo que la palabra de Dios me dice. En el mundo tendréis aflicción, dice la Escritura, pero confiad, yo he vencido. Y si el Señor venció, y si la presencia del Espíritu Santo está con nosotros, el Señor nos va a dar la victoria sobre toda circunstancia. David, cuando se dio cuenta, pidió perdón, pero las consecuencias están. La devastación venía, el juicio de Dios venía. Pero qué bueno que en medio de toda esa maldad, en medio de todo ese error, decidió confiar en que en medio de la mortandad Dios lo iba a sostener, Dios iba a cuidarlo, Dios iba a obrar con misericordia y no iba a acabar con todos. Y Dios lo hizo. Dios fue misericordioso y detuvo el mal. Pero lo que Dios está esperando es que nosotros accionemos de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a lo que nosotros pensamos, sentimos, a lo que nosotros creemos que es lo correcto. ¿A dónde nos está llevando Dios? ¿A dónde Dios nos tiene que llevar a cada uno de nosotros? Primero a reconocerle nuestra vida, todos los días de nuestra vida. A reconocer que lo necesitamos. Que separados de Dios, dice la Escritura, nada podemos hacer. Pero cuando en nuestras emociones, cuando en nuestra carnalidad, cuando en nuestros pensamientos pensamos que estamos tomando las mejores decisiones, Dios no está, Dios no cuenta. Pero cuando a Dios lo ponemos en primer lugar, cuando a Dios le decimos, Señor, prefiero caer en tus manos, prefiero que tú me corrijas ahora y no recibir el mal que viene. No podemos dejarnos influenciar por el enemigo, tenemos que dejarnos influenciar por la palabra de Dios. Tenemos que dejarnos gobernar por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que me está incitando la palabra de Dios? Ojalá que la palabra de Dios en esta mañana te incite a entrar en esa búsqueda personal con Dios, que te incite a consagrarte, que te motive a apartarte para buscar esa santidad que Dios pide de su pueblo. ¿En qué falló David? Como dice Santiago 4:7, David falló en el sometimiento a Dios. Hay momentos en su vida que se sometió a Dios, pero en este momento David está fuera del sometimiento a Dios. Porque Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Y es esto lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. Sometete a Dios. Somete tus pensamientos, tus emociones, tu vida a Dios. Dice, resistid al diablo. Resistan al diablo. Si el enemigo te está influenciando para hacer algo que no debes, dice la palabra, primero sometete a Dios. Resistid al diablo. ¿Y cuál es el resultado de esto? Y él huirá de vosotros. David pasó por alto esto. El no someterse a Dios le trajo
una calamidad para él, para el pueblo. Y bueno, y el Señor no pudo más que, cuando Dios dictamina algo, Dios lo hace, porque con Dios no se juega. Dios es Dios, y si Dios dictaminó algo, Dios lo cumple. Y lo que Dios está pidiendo es: los quiero llevar a un verdadero arrepentimiento. Los quiero llevar a un verdadero arrepentimiento. ¿Saben por qué? Porque el verdadero arrepentimiento los lleva a la obediencia, los lleva a someterse a Dios. Cuando uno no se arrepiente de corazón, no puede obedecer, porque siempre se va a levantar el yo, siempre se va a levantar la persona, el pensamiento, la emoción, y va a ocupar el lugar de Dios. Pero cuando nos sometemos a Dios, cuando nos arrepentimos de corazón, como lo hizo en esta oportunidad David, más allá de que recibió la calamidad que Dios le dijo, pero también en medio de esa calamidad pudo ver la misericordia de Dios. Yo no sé cuál es tu calamidad, pero si te sometes a Dios, si te arrepentís de corazón, vas a ver la misericordia de Dios. Ponete de pie en esta mañana. Y vamos a decirle al Señor: Señor, yo me quiero someter a ti. Yo me quiero someter a ti. Y me gustaría que Fabián tocaras: entra en mi casa, entra en mi vida. Y mientras sentimos esta canción, usted piense en su corazón. ¿Qué es lo que lo puede alejar de Dios? ¿Qué es lo que lo puede hacer tomar el mismo error que David tomó? De no poner la palabra de Dios como el primer lugar, y que lo llevó a sufrir este mal, aún conociendo lo que Dios pedía, recibió este mal. Amado Dios, cierre sus ojos y oro por unos instantes. Medite en la palabra del Señor. Señor, ¿cuántas veces nos parecemos a David, Señor, con un corazón conforme al tuyo, Señor? ¿Cuántas veces en el altar, Señor, venimos rendidos a ti, Señor, rendidos a tus pies? ¿Cuántas veces, Señor, queremos pedirte que nos perdones, que nos arrepentimos de corazón, Señor? Pero parece que cuando nos levantamos, cuando pasan los días, las circunstancias, Señor, otra vez volvemos a caer en lo mismo. A que nuestra humanidad vuelva a tomar injerencia en nuestras decisiones, en nuestra persona, y nos olvidamos de Dios, Señor. Estamos en tiempos difíciles para la humanidad entera, y la iglesia lo sufre también, Padre. Pero qué poderosa es lo que tiene tu iglesia, Señor. Qué poderoso es lo que tenemos, que es tu presencia, que es tu poder, Señor. Qué poderoso, Señor, es cuando podemos acercarnos a ti, Señor amado. Qué poderoso, Señor, cuando sentimos que tu poder nos toma de tal forma y nos volvemos instrumentos de bendición para esta humanidad, Señor, la cual podemos predicarles que hay un Dios que salva, un Dios que sana, un Dios que transforma, un Dios que cambia, Señor amado. Espíritu Santo, vuélvenos a ti, Señor. Vuélvenos a ti, Señor. Vuélvenos como hijos e hijas, Señor, tuyos, a experimentar esa plenitud de tu Espíritu Santo completa, Dios. ¿Cuántas veces, Señor, cuando nos sometemos a ti, sentimos, Señor, esa presencia? Podemos tocar tu gloria, Señor amado. Y podemos decir: Señor, si tú vinieras hoy, Señor, estoy seguro que me voy porque estoy completo en ti. Me siento completo en ti, no necesito más nada, Dios. Señor, David experimentó estas cosas en tu altar, lo experimentó en tu presencia. Pero aquí la palabra nos enseña que en un momento, Señor, dejó tu palabra de lado y todas las consecuencias que trajeron. Oh Dios amado, vuélvenos a ti, Señor. Trabaja con nosotros, Señor. Trabaja con nuestro corazón, Espíritu Santo. Que podamos morir una vez más a nosotros mismos, para que tú comiences a formarte en nosotros, para que tu luz, la sal de la tierra que dice que es la iglesia, pueda llevar esa luz a los que no creen,
puedan, Señor, tocarles el corazón a través de tu Espíritu Santo y poner la palabra oportuna, certera, o orar por ellos, Señor, para que tú trabajes en sus mentes. ¿A dónde nos quieres llevar, Señor? ¿A dónde nos quieres llevar, Dios? A un verdadero arrepentimiento, a una verdadera obediencia, a una verdadera santidad, a un verdadero compromiso, a una verdadera fidelidad para contigo, Señor. Que nada nos pueda arrebatar, Señor, esta fidelidad a ti. Que nada nos pueda arrebatar esta santidad a ti, Señor amado, este compromiso a ti. Porque el día que nos tomaste, el día que nos llamaste, Señor, no podemos decir que nada pasó. Algo cambió, algo nos transformó. Señor, por eso queremos sujetarnos a ti en esta mañana. Queremos sujetar nuestros pensamientos, queremos sujetar nuestras emociones, Señor. Queremos sujetarnos a ti, Señor. Oh, amado Dios y Padre Celestial, glorifícate en esta hora. Un hombre que había estado en muchas batallas y había ganado muchas batallas. Había visto la gloria de Dios sobre él. Pero ese día perdió la principal batalla, la batalla del corazón. Y a veces hemos ganado muchas batallas en Dios, pero podemos estar perdiendo la batalla del corazón. Dice que Satanás motivó a David, porque había algo en el corazón de David que no estaba bien. Por eso pudo acercarse. Había algo que lo conectaba a Satanás. Había algo que lo estaba conectando a Satanás, porque su corazón no estaba bien. Y por eso Satanás pudo incentivarlo, pudo animarlo, pudo incitarlo, como dice la palabra, a hacerlo mal. ¡Qué destrucción! David dijo: yo actué locamente. Hermanos, cuando nuestro corazón no está bien, cuando nuestro corazón no está en Dios, cuando le damos lugar al diablo, podemos actuar locamente y hacer locura, como las que hizo David, y arrepentirnos después. Pero sabe que usted esta mañana no tiene que darle lugar a Satanás. Si usted le da un pequeño lugar a Satanás en su vida, él se va a meter por ahí. Si usted le da un pequeño lugar a Satanás en su vida, él se va a meter por ese hueco que usted le deja. Por eso la palabra dice que no demos lugar al diablo. No le dé lugar en su vida, no le dé lugar en su corazón. Que no haya nada que lo conecte con Satanás, que no haya lucha, que no haya mentira, que no haya pecado, que no haya rebeldía. Porque si hay esto en su corazón, Satanás lo puede incentivar a usted, lo puede animar a hacerlo mal. Mira, David no se daba cuenta de esto hasta que vino el profeta Gad. Dios no le habló directamente a él, le habló a través de un profeta, una y otra vez, hasta que el asunto fue terminado. Quiera el Señor que tu corazón esta mañana esté alineado con Dios, esté alineado con el Señor. Y si hay algo en tu corazón, antes que hagas una locura, antes que haga algo que después te vas a arrepentir, arrepentite en esta mañana y dáselo al Señor en tu corazón. El Señor, toma mi corazón en esta mañana en el nombre de Jesús. Porque, hermanos, muchas veces actuamos locamente porque Dios no está en el corazón. Quiera el Señor que en esta mañana puedas ganar la batalla del corazón. La principal batalla se libra en nuestros corazones. Quiera el Señor que puedas vencer en esta mañana en el nombre de Jesucristo. Señor, ministra cada corazón esta mañana.
nos expone. La palabra de Dios nos pone frente a frente con Dios. Nos pone frente a frente con Él. Si hay algo en esta mañana, habla con Dios y entrégaselo. Mira una raíz de amargura, un odio, falta de perdón en el corazón. Todo esto puede ser que le dé lugar al diablo. Anhelos del corazón como los tenía David, producto de su orgullo, dieron lugar al diablo. Satanás pudo acercarse a él, pudo hablarle, pudo decirle: ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Pero no podemos escuchar, no queremos escuchar la voz de Satanás, queremos escuchar la voz de Dios. Por eso es importante que nuestro corazón en esta mañana esté alineado con Dios. Señor, ponemos nuestros corazones esta mañana delante de ti, Señor. Que nuestra vida pueda ser para ti, Señor. Que no haya nada en nosotros, Señor, Dios mío, que le dé lugar, Señor, a Satanás. Porque Satanás trae la destrucción sobre nuestra vida, sobre nuestra familia y en el caso de David, sobre toda una nación. Porque esa era su responsabilidad, el rey de una nación. Y su pecado afectó, Señor, toda una nación. Señor, a veces podemos tener, Padre Santo, lugares de autoridad dentro del ministerio o en nuestra propia casa. Que no hagamos locuras, que no tomemos decisiones, Señor, como las que tomó David, sin que tú estés en nosotros, Señor, en el nombre de Jesucristo. Mire, si el diablo le incita a hacer algo, repréndalo en esta mañana. Y se va a evitar mucho dolor, porque el diablo vino para robar, para matar y para destruir. Eso es lo que el diablo quería con David y con el pueblo de Dios. Y si no fuera por la misericordia de Dios, lo hubiera logrado. Si no hubiera sido por el arrepentimiento de David, lo hubiera logrado. Esos son los planes de Satanás sobre tu vida. Señor, nos aferramos a ti en esta mañana, porque sabemos, Señor, Dios mío, que tú eres vida, tú eres bendición para nosotros. Tu palabra es clara, ha sido clara esta mañana, confrontándonos, Señor, Dios mío, para que caminemos en tu voluntad. Todo lo que no es tuyo, Señor, Dios mío, no lo queremos en nuestra vida, no lo queremos pegado en nuestro corazón. Queremos caminar en santidad y comunión, para que solamente, Señor, Dios mío, tu bendición esté en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Sigue orando, vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios, sigan orando en la presencia del Señor. Mira, a veces la lucha de dejar cosas que están en nuestro corazón no es fácil. Por lo que le animo en esta mañana, usted no la ignore si está ahí. Si usted sabe que hay ahí orgullo, envidia, hay algo ahí, eso te conecta con Satanás. Si hay falta de perdón, eso también te conecta con Satanás. Tienes que dejarlo esta mañana en las manos de Dios. Por eso, mientras alabamos a Dios, vas a estar orando y vas a estar poniendo delante del Señor. Si hay algo en esta mañana, no te lo puedes llevar, no puedes salir con eso en tu corazón. Tienes que dárselo a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.